La doctora Cecilia Aguilar Domínguez, cuyos antecedentes son residencia de Medicina Interna y Reumatología, es egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Secretaría de Salud. Está certificada, actualizada por ambos consejos de Medicina Interna y Reumatología. Fue directora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla y ocupó la jefatura de enseñanza del Hospital Betania. Actualmente es presidenta de la Sociedad Médica de la Beneficencia Española. La doctora Cecilia Aguilar desarrollará el tema anticuerpos antinucleares y anti-DNA. Doctora Cecilia. Buenos días, agradezco al comité organizador por la invitación a dar esta plática y en esta ocasión les voy a presentar el tema que se titula Anticuerpos antinucleares y anti-DNA. La agenda es una breve introducción sobre qué son los anticuerpos antinucleares, así como las técnicas para la detección de los mismos, cuáles son los patrones de anticuerpos antinucleares detectados por inmunofluorescencia indirecta, las causas, todas las enfermedades que son enfermedades reumatológicas y no reumatológicas que dan anticuerpos y una breve descripción sobre el anti-DNA. Primero que nada, como clínicos o como médicos, cuando estamos ante el contexto de un paciente con una probable enfermedad inmunológica, debemos de pensar realmente qué le vamos a solicitar al paciente. Y esa solicitud o ese laboratorio, en realidad, ¿qué espero encontrar? ¿Me va a ayudar a hacer un diagnóstico? ¿Me va a ayudar a descartar? ¿Me va a ayudar en todo momento a un seguimiento o a un pronóstico? Es importante el valor diagnóstico que tenga la prueba y en temas de determinación de anticuerpos antinucleares, también hay que tomar en cuenta los costos. Hay que considerar que existen innumerables enfermedades que pueden tener un resultado positivo de anticuerpos antinucleares y que obviamente por cuestiones de costos no podemos hacer todos los anticuerpos antinucleares que queremos. Otra de las cosas que es importante recordar cuando alguien va a pedir o va a solicitar anticuerpos antinucleares es precisamente si realmente estos antinucleares a mí me van a servir en ese contexto clínico. ¿Por qué esto es importante? Porque no debieran tomarse anticuerpos antinucleares dentro de quizá alguna lista de estudios de laboratorio para chequeo médico, puesto que hay personas sanas que no desarrollan ninguna enfermedad inmunológica y tienen anticuerpos antinucleares positivos y los van a tener positivos por el resto de su vida, pero no significa tener una enfermedad autoinmune. Bueno, como una breve introducción, quiero comentarles que alrededor del año de 1948 el patólogo Hargreaves junto con Richmond y Morton, ellos describen las células LE en la médula ósea de pacientes que tenían lupus. Sin embargo, debido a la poca sensibilidad y especificidad de esta prueba, es que de ahí se hicieron otros estudios de más investigaciones para que hoy en día se cuente con la prueba de anticuerpos antinucleares. Este es el pilar en cuanto a diagnóstico, seguimiento de pocas enfermedades, así como tratamiento. Y bueno, como les comentaba también, debemos de solicitarlos ante la sospecha de una enfermedad que pueda cursar con este tipo de anticuerpos, pero también cabe mencionar que el hecho de que tengamos un paciente que cumpla criterios clínicos para una enfermedad autoinmune y encontremos anticuerpos antinucleares negativos, no debemos descartar la enfermedad autoinmune. Estos anticuerpos en realidad no debieran llamarse anticuerpos antinucleares. ¿Por qué? Porque los anticuerpos están dirigidos contra antígenos
que vamos a encontrar dentro del núcleo, pero también antígenos que se encuentran en el citoplasma, y estos también están involucrados en ciertas enfermedades inmunológicas. De ahí que el nombre más correcto debiera ser anticuerpos dirigidos contra antígenos intracelulares. Pero bueno, para fines prácticos de esta plática se seguirán llamando anticuerpos antinucleares. Les comentaba que un 5 a 10% de la población sana puede tener anticuerpos antinucleares positivos, ojo, a títulos bajos. Estos anticuerpos empiezan a leer a diluciones de 1 a 40, de ahí en adelante. Si tenemos títulos bajos, estamos hablando de diluciones de 1 a 40 o 1 a 80, que sí pueden estar en la población sana y que nos pueden decir dos cosas: o bien que en ese momento ese paciente está montando una respuesta inflamatoria, o bien que ese paciente pudiera ser que a lo largo de su vida sí desarrolle una enfermedad de tipo inmunológica. Debo recordarles que existen tres tipos de anticuerpos antinucleares: los anticuerpos antinucleares naturales, que no se sabe exactamente cuál es el estímulo antigénico para que se desarrollen; los anticuerpos antinucleares que a veces vemos en enfermedades infecciosas, sobre todo en temas de tuberculosis; y los anticuerpos antinucleares en enfermedades inmunológicas. La población sana que con más frecuencia tiene anticuerpos antinucleares generalmente son poblaciones geriátricas, mujeres embarazadas, pacientes con algún tipo de neoplasia, sobre todo de tipo hematológicas, tuberculosis, malaria o paludismo, y bueno, les decía, algunos sí pueden ser patogénicos y otros no. Son el marcador serológico hoy en día más importante para padecimientos reumatológicos, y hablando específicamente de estos padecimientos, los vamos a solicitar cuando tenemos la sospecha de lupus, la sospecha de enfermedad mixta del tejido conectivo, de un síndrome de Sjögren primario, de una esclerosis sistémica, entre otras enfermedades. Pero puse intencionalmente estas 4 enfermedades, ¿por qué? Porque dentro de los criterios de clasificación de estas 4 enfermedades tenemos la presencia de anticuerpos antinucleares, no en un 100%, pero sí en un porcentaje muy considerable. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas para su detección? Inicialmente la prueba de tamizaje debe ser la inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica nos va a permitir el detectar si el paciente tiene o no tiene anticuerpos antinucleares, a qué título están y sobre todo qué patrón de inmunofluorescencia nos da. Para el clínico, es decir, para el médico, es muy importante saber qué patrón de anticuerpos me están reportando. ¿Por qué? Porque esto acorta mucho mis posibilidades diagnósticas. Cuando yo tengo un patrón homogéneo, voy directamente o intencionadamente a pedir la segunda prueba, que son las especificidades, que esto generalmente se realiza mediante la técnica de ELISA. Es decir, ya tengo los anticuerpos antinucleares y ahora debo de saber hacia qué se dirigen, hacia qué antígeno están dirigidos tales anticuerpos, y dependiendo de esto será el nombre de la probable enfermedad a la cual me estoy enfrentando. Actualmente en las técnicas de inmunofluorescencia indirecta se utilizan algunos sustratos como células humanas de pacientes con carcinoma laringio, y esto se utiliza debido a que estas células se caracterizan porque tienen grandes nucleolos y un núcleo también grande, y eso permite detectar mejor estos patrones. Les decía, esta prueba de inmunofluorescencia indirecta es una prueba de escrutinio y vamos a utilizar estas células derivadas de pacientes con carcinoma laringio, son líneas celulares, son las famosas células EP2. La siguiente. Bueno, cuando se detectan los anticuerpos, les decía yo, tenemos diferentes tipos de patrones: el patrón difuso u homogéneo, patrón periférico o anular, moteado, que puede ser fino o grueso, nucleolar, centromérico y citoplasmático. Son los 6 principales patrones que vamos a encontrar. Y esto, les decía, nos va a servir mucho para saber hacia qué se está dirigiendo estos anticuerpos antinucleares.
Hay ciertas asociaciones clínicas de acuerdo al patrón de anticuerpos antinucleares. Si me reportan un patrón homogéneo, la primera posibilidad debiera ser una enfermedad de lupus. Lupus eritematoso generalizado generalmente tiene un patrón homogéneo, así como lupus inducido por medicamentos. Hay ciertos medicamentos que inducen el lupus, general los más frecuentes, hidralazina, procainamida, clorpromazina, quinidina, entre otros, pero es una lista extensa, y estos se caracterizan por tener un patrón homogéneo. Patrones periféricos, también el lupus eritematoso. Patrón moteado grueso puede ser un lupus o bien puede ser una enfermedad mixta del tejido conectivo. Un patrón moteado fino, principalmente lo vamos a encontrar en pacientes con síndrome de Sjögren primario, o también puede ser en pacientes con lupus. Patrón nucleolar lo vamos a encontrar más en una esclerosis sistémica o en algunos síndromes de sobreposición. El centromérico también lo vamos a encontrar en una esclerosis sistémica, pero casi siempre es, acuérdense, variedad limitada. En la esclerosis sistémica podemos tener una variedad difusa, que es la esclerosis agresiva, y una variedad limitada, que es el CREST. Aquí normalmente encontramos anticentrómero, pero también hay otras enfermedades en las cuales podemos encontrar este tipo de anticuerpos. Por ejemplo, en la cirrosis biliar primaria también podemos encontrar un patrón centromérico. Y patrones citoplasmáticos, estos engloban un grupo de enfermedades que generalmente cursan con problemas de miopatías inflamatorias. Entonces, ese es otro tipo de enfermedades que tienen estos patrones. Bueno, hablando muy específicamente, cuando ya tengo un patrón homogéneo, entonces mi segunda prueba debe de ser, hay que pedir especificidades. ¿Qué me da un patrón homogéneo? Anticuerpos contra DNA. Tenemos que, podemos hallar anticuerpos contra DNA de doble cadena, contra DNA de cadena simple, o también podemos hallar anticuerpos contra histonas. Los que más nos interesan en enfermedades reumatológicas son los anticuerpos de doble cadena. ¿Por qué? Porque son los que tienen un valor predictivo mayor, a diferencia de los anticuerpos de cadena simple. En patrón periférico también vamos a encontrar que hay anticuerpos anti-DNA de doble cadena, pero no debemos olvidar que existen también anticuerpos contra ciertos antígenos de la membrana nuclear, y que esto pudiera confundir en algún momento a los anticuerpos antinucleares de doble cadena. Esta es una imagen de una inmunofluorescencia indirecta, en donde básicamente el patrón difuso u homogéneo es solamente que todo el núcleo va a estar coloreado. Y cuando vemos esta imagen hay que pensar de primera intención en lupus. Son altamente específicos para lupus. De hecho, quiero comentar que en pacientes con lupus realmente encontramos títulos elevados de anticuerpos antinucleares, y el Colegio Americano de Reumatología ha considerado tomar como punto de corte una dilución de 1 a 160 para decir que verdaderamente hay una franca positividad de los anticuerpos. Esto, claro, aunado al contexto clínico y demás criterios de clasificación. Este es un patrón periférico o anular, que normalmente también lo encontramos en pacientes con lupus, o también podemos encontrarlos en otras entidades en donde hay anticuerpos dirigidos solo a los antígenos de la membrana nuclear. Patrón moteado grueso, hay que pedir siempre el anti-SM o el anti-RNP, que es una ribonucleoproteína. Son generalmente los anticuerpos que nos dan este tipo de patrón. El anti-SM o anti-SMIT se le puso este nombre debido a que la persona en la cual se identificaron por primera vez, alrededor del año de 1966, tenía esta enfermedad de lupus. Este es un anticuerpo altamente específico de lupus. Desafortunadamente no se presenta en todos los pacientes con lupus. Hay un porcentaje aproximado entre 20 a 30% de los pacientes que tienen el SM. Sin embargo, este anticuerpo no existe en personas sanas.
Es decir, que aquella persona que tiene este anticuerpo sí nos orienta mucho a un diagnóstico de lupus. De hecho, se utiliza mucho también cuando tenemos un paciente que sospechamos en este tipo de enfermedad y al momento de hacer el clásico anti-DNA de doble cadena sale negativo, hay que solicitar también el anti-SM. También hay pacientes que en este patrón pueden tener el anti-RNP. El anti-RNP normalmente se asocia a la enfermedad mixta del tejido conectivo. De hecho, es uno de los criterios de clasificación. Debemos encontrarlo a títulos muy elevados, 1 a 1600 diluciones, pero también puede estar en pacientes con lupus. Por ahí hay algunos trabajos en donde se describe que la asociación de estos dos anticuerpos, es decir, el tener en un paciente el anti-SM más el anti-RNP, pudiera ser protector en temas de nefropatía. Patrón moteado fino, normalmente vamos a encontrar que en estos pacientes hay anticuerpos dirigidos contra la partícula Rho o contra la partícula La o contra ambas partículas. Y esto se caracteriza mucho en los pacientes que tienen la enfermedad que es el síndrome de Sjögren primario, pero también en lupus. De hecho, aquí cabe mencionar que también podemos tener un paciente con características clínicas de lupus, en donde el anti-DNA es negativo, en donde el anti-SM es negativo y pudiera tener un anti-Rho positivo que nos ayude a justificar el diagnóstico. Este anti-Rho normalmente lo vemos en el lupus, lo vemos también en el lupus neonatal. De hecho, está asociado a un bloqueo cardíaco congénito. También lo podemos observar en lupus cutáneo subagudo y en algunas otras enfermedades. Y bueno, esta es la imagen de los anticuerpos antinucleares en el patrón moteado o patrón reticular, que les decía que puede ser fino o grueso y dependiendo de los anticuerpos será la enfermedad. Patrón nucleolar, en este patrón los anticuerpos van a ir dirigidos contra los nucleolos y normalmente encontramos anticuerpos dirigidos contra topoisomerasa 1 o bien anticuerpos anti-SCL70 que generalmente encontramos en enfermedades como esclerosis sistémica en su variedad difusa, que es una variedad agresiva, y cuando sabemos que tenemos este tipo de anticuerpo, el anti-SCL70, sabemos que muy probablemente ese paciente vaya a tener manifestaciones de fibrosis pulmonar. Y bueno, esta es una lista de todas las enfermedades que pueden cursar con la presencia de anticuerpos antinucleares. Como pueden ver, hay enfermedades reumatológicas, pero también enfermedades no reumatológicas, algunas neoplasias, algunas infecciones, ¿no? Algunas otras enfermedades de tipo endocrinológicas, en donde también tenemos la presencia de anticuerpos antinucleares. Este es un esquema solamente para comentarles en este estudio que se llevó a cabo en donde se determinaron toda la cantidad de pacientes con la presencia de anticuerpos antinucleares. Se llegó a observar que del 100%, solo un 88% realmente tuvo un diagnóstico de algún tipo de enfermedad y que de este 88% la mayoría fueron enfermedades de tipo reumatológicas, pero que también existen otras enfermedades, otros padecimientos en donde podemos tener este tipo de anticuerpos, sobre todo también en enfermedades hepáticas. En esta tabla solamente les quiero mostrar la sensibilidad que existe en el tema de la asociación enfermedad con anticuerpos. En el lupus pueden observar que hay una sensibilidad del 98 al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que es en un paciente que le determinamos anticuerpos antinucleares, que le buscamos intencionadamente la positividad de estos anticuerpos, si sale negativa la prueba y volvemos a repetir la prueba, siempre y cuando lo estemos haciendo en un laboratorio confiable para la determinación de estos estudios, y esto es algo súper importante, que de hecho venía en la segunda diapositiva, que debemos de tener un laboratorio de referencia muy confiable para la interpretación y para realizar este tipo de pruebas y no hacer gastar al paciente en balde.
Pero si tenemos a este paciente que insistimos en el tema de los anticuerpos antinucleares y están constantemente negativos, es válido pedir especificidades, buscando intencionadamente aquellos antígenos que nos sugieran lupus, pero si aún así son negativos, casi podemos excluir este diagnóstico, porque como ven aquí, la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos antinucleares. En el caso de lupus inducido por drogas, ahí es un 100% de los pacientes tendrán la presencia de los anticuerpos. En las demás enfermedades, como pueden ustedes observar, sí puede haber anticuerpos en un buen porcentaje, pero no necesariamente. La siguiente. Estas son otras enfermedades no reumáticas que normalmente cursan con anticuerpos antinucleares, sobre todo la hepatitis crónica activa. En un 100% encontramos este tipo de anticuerpos: miastenia gravis, macroglobulinemia de Waldenström, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves o hipertensión pulmonar, también es otra de las enfermedades que cursa con anticuerpos. Y bueno, voy a centrarme un poquito a hablarles del anti-DNA de doble cadena, y para ello, pues evidentemente debo de mencionar la enfermedad por excelencia, que es el lupus eritematoso generalizado. Y en esta diapositiva solo les quiero ejemplificar que para que un paciente desarrolle este tipo de enfermedad inmunológica, en realidad requerimos de muchos factores. Vemos los factores genéticos, los factores ambientales, los factores inmunológicos. Al final de cuentas, todo esto nos va a llevar a la producción de estos anticuerpos de una manera indiscriminada, que finalmente van a tener un daño directo sobre ciertos órganos blancos. Y bueno, el anti-DNA de doble cadena es el principal anticuerpo que podemos encontrar en el lupus eritematoso, con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 95%. Aparecen en etapas tempranas de la enfermedad. Y bueno, se ha podido observar que este tipo de anticuerpos sí se correlaciona con la actividad de lupus, la actividad preferente a nivel renal. Esto es importante porque en otras enfermedades en donde ya se hizo el diagnóstico, ya se pidieron los anticuerpos antinucleares, no necesariamente tenemos que estarlos pidiendo en cada consulta o cada determinado tiempo, porque no va a haber una buena correlación entre si va mejor o está empeorando el paciente. En el caso de lupus, y muy concretamente en el caso de los anti-DNA de doble cadena, sí existe una correlación entre la actividad del lupus, la enfermedad renal, y también hay una correlación inversa con los niveles de complemento. Normalmente, cuando tenemos un paciente con enfermedad activa, con nefropatía lúpica, suben los niveles del anti-DNA de doble cadena y bajan los niveles de complemento, como se observa en la actividad inmunológica. Se asocia también con mayor afectación del sistema nervioso, preferentemente sistema nervioso central, y bueno, pueden determinar en todos los pacientes con anticuerpos antinucleares positivos que tengan datos clínicos de esta enfermedad. Es obligado pedir la especificidad para los anti-DNA de doble cadena. En este caso, también para su detección se utiliza el sustrato de critidia preferentemente. 95%, les decía, de estos pacientes con lupus van a tener anticuerpos antinucleares detectados por inmunofluorescencia, y un 40-70% van a tener los anti-DNA. Es también importante comentarles que a veces, cuando la enfermedad está inactiva o cuando el paciente ya está en tratamiento, pudiéramos no encontrar los anti-DNA de doble cadena. Los anti-SMID, les decía, también son específicos de esta enfermedad y nos ayudan mucho cuando tenemos negatividad para los anti-DNA de doble cadena. Los anti-RNP, que reaccionan contra complejos ricos en uridina, también se asocian o también los encontramos en pacientes con lupus, pero es más frecuente encontrarlos en pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo.
Los anti-RNP también vamos a encontrarlos en otros padecimientos que cursan con miositis, en pacientes que tienen fenómeno de Raynaud, pacientes con hipofunción esofágica o con artralgias, y podemos también encontrar en otras enfermedades, no necesariamente enfermedad mixta o lupus eritematoso. El anti-RO y el anti-LA, que normalmente los encontramos en pacientes con síndrome de Sjögren, también están en esta enfermedad, y ya les había comentado que es factible encontrarlos en un 5 hasta un 10 o un 15% en lupus neonatal. ¿Sí? Antiestona, normalmente este tipo de anticuerpos los buscamos cuando estamos sospechando de un lupus inducido por medicamentos, pero también podemos encontrarlos en algunas otras enfermedades inmunológicas como es la artritis reumatoide. El anti-P ribosomal, la importancia del anti-P ribosomal, es un anticuerpo anticitoplasmático en realidad. La importancia de este es que lo podemos encontrar en pacientes con lupus y generalmente está asociado o puede estar asociado a psicosis o problemas de depresión en los pacientes lúpicos. No es exclusivo de lupus, también se ha identificado en otras enfermedades, sobre todo enfermedades hepáticas también podemos encontrarlo, o en algunas otras enfermedades inmunológicas. Anticuerpos antinucleosoma, el anticuerpo anti-C1Q son otro tipo de anticuerpos que normalmente podemos encontrar en pacientes con lupus, especialmente que tienen nefritis. Hay un tipo de anticuerpo que se dirige contra un antígeno nuclear de células en proliferación que es muy específico de lupus, pero es muy poco sensible, y es el anti-PCNA, y este también hay que recordar que podemos encontrarlo en algunas infecciones hepáticas virales. El anti-Q es otro tipo de anticuerpos, este se detectó en una población japonesa, y generalmente este tipo de anticuerpo se observa en pacientes con lupus. No se le ha atribuido ninguna manifestación clínica como tal, y más frecuentemente lo encontramos en síndromes de sobreposición, cuando tenemos manifestaciones de una esclerosis sistémica, con una polimiositis, con una enfermedad mixta, podemos llegar a encontrar este tipo de anticuerpos. En síndrome de Sjögren también es otra de las enfermedades en donde vamos a buscar intencionadamente la presencia de los anticuerpos antinucleares, y cuando tenemos el anti-RO positivo en un contexto de un paciente con Sjögren, se ha observado cierta asociación con problemas de vasculitis, con problemas de púrpura, a diferencia del anti-LA. Enfermedad de tejido conectivo, ya les había comentado, el anti-RNP es característico y de hecho es uno de los criterios de clasificación para esta enfermedad a títulos elevados. Esos son los criterios de Alarcón y Segovia, en donde el criterio principal serológico es tener este tipo de anticuerpos. Miopatías inflamatorias. Dentro de las miopatías inflamatorias también buscamos de forma intencionada la presencia de anticuerpos antinucleares, y en este caso también podemos hablar de anticuerpos anti ciertas partículas, como puede ser el anti-HO1, el anti-SRP, que es una partícula de reconocimiento de señal, y el anti-Mi2. ¿Para qué nos sirven este tipo de anticuerpos? Bueno, hay una clasificación de las miopatías inflamatorias que nos habla de los síndromes antisintetasa, y el hecho de tener ciertos tipos de anticuerpos pudiera asociarse, o más bien se asocia a las manifestaciones clínicas y al pronóstico de la enfermedad. De aquí que podemos ver en esta diapositiva que los pacientes que tienen el anti-Mi2 generalmente van a tener manifestaciones dermatológicas, y la verdad es que responden bien, el pronóstico es muy favorable. No así los pacientes que tienen anticuerpos anti-SRP, que es una partícula de reconocimiento de señal, que son pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria grave y no responden a los tratamientos.
En este caso son algunas de las características que podemos observar en estos síndromes de antisintetasa, las famosas manos de mecánico, ¿no? Esa es una imagen muy clásica en donde de inmediato hay que buscar cómo está la fuerza muscular, cómo está, si hay compromiso o no hay compromiso pulmonar en este tipo de pacientes y solicitar los anticuerpos. Esta es otra imagen igual de las famosas manos de mecánicas o manos sucias que pudieran dar el aspecto de una mano sucia. Esta es una imagen clásica que observamos en la dermatopolimiositis, en donde buscamos intencionadamente la presencia de anticuerpos anti-Mi2. Y también en estos pacientes con manifestaciones dermatológicas, en la exploración física nos podemos dar cuenta de cierto crecimiento cuticular, que también es algo muy característico de ellos. En la esclerosis sistémica, y están viendo la facies típica de una paciente con esclerosis sistémica, también nos valemos de esta prueba diagnóstica, que son los anticuerpos antinucleares. 95% de los pacientes tienen anticuerpos antinucleares positivos, y aquí preferentemente vamos a solicitar dos tipos de especificidades. Buscar intencionadamente si hay anticuerpos centroméricos con un patrón centromérico, porque estos anticuerpos se asocian a la esclerosis sistémica limitada, o bien si el paciente tiene anticuerpos anti-SCL70 asociados preferentemente a la forma difusa. Sin embargo, como pueden ver en la diapositiva, no son exclusivos del CREST, los podemos encontrar en otras enfermedades, igual en la cirrosis biliar primaria, en lupus, en artritis reumatoide o inclusive en enfermedad de Raynaud. El anti-SCL70 se ocurre en un 20 hasta un 60% de los pacientes, y estos, les decía anteriormente, que están muy asociados cuando hay afección pulmonar, compromiso cardíaco o renal. Otro tipo de anticuerpos que podemos encontrar en estas enfermedades son los anti-RNA polimerasa. ¿Y estos para qué nos sirven? En realidad se relaciona con afección de órganos internos en pacientes con esclerosis sistémica. El RNA polimerasa 3, cuando tenemos un paciente con esclerosis sistémica y lo buscamos de forma intencionada, este nos avisa o nos puede predecir que el paciente tiene el 25% posibilidades de tener una crisis renal. Es una de las enfermedades, la esclerosis sistémica, en donde debemos de ser súper juiciosos con el uso de los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque estos pacientes, el principal factor para que un paciente desarrolle una crisis renal es el uso de glucocorticoides, específicamente a dosis, la prednisona a dosis mayores de 15 miligramos se corre el riesgo de una crisis renal, que es una elevación súbita de la presión arterial sistémica y pone en riesgo la vida del paciente. Antifibrina es otro de los anticuerpos que normalmente encontramos en este tipo de enfermedades, y sobre todo van a estar asociados a compromiso muscular, compromiso cardíaco y compromiso pulmonar. Antimitocondriales también pueden estar en los pacientes con esclerodermia, sin embargo, es más frecuente encontrarlos en otras enfermedades como la cirrosis biliar primaria. Y bueno, quiero también comentarles un poco sobre otro tipo de anticuerpos, que son los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos, los famosos ANCA. Y este tipo de anticuerpos nos ayudan a el diagnóstico de ciertas enfermedades, específicamente de vasculitis. En la clasificación de las vasculitis tenemos vasculitis de vasos pequeños, y es aquí donde tienen cabida este tipo de anticuerpos. Y bueno, tenemos los P-ANCA, que son los perinucleares, y los C-ANCA, los citoplasmáticos. Normalmente están dirigidos contra proteínas del citoplasma, de neutrófilos y de monocitos, y los vamos solamente a solicitar cuando estemos ante un paciente con la sospecha de una vasculitis de pequeños vasos.
Las vasculitis de pequeños vasos que se asocian a ANCAs, porque no todas se asocian a estos anticuerpos, son las que pueden ver aquí en la diapositiva: el Wegener, la poliangiitis microscópica y el Short-Strauss. Y bueno, vamos a encontrar a través de la identificación de estos anticuerpos dos patrones, les decía yo, el patrón perinuclear y el patrón citoplasmático. Y dependiendo del patrón va a ser la especificidad, es decir, que los podemos encontrar dirigidos hacia la proteinasa 3 o hacia la mieloperoxidasa. Cuando ya tenemos estas especificidades, podemos hacer una correlación con los síntomas, con la clínica que está teniendo el paciente y poder saber a ciencia cierta si el paciente está cursando con alguna de estas 3 vasculitis de pequeños vasos. Cualquier vasculitis de pequeños vasos pudiera tener C-ANCA o P-ANCA, sin embargo es más frecuente, por ejemplo, en el Wegener encontrar anticuerpos C-ANCA, y en el caso del Short-Strauss o de la poliangiitis microscópica es más frecuente encontrar anticuerpos P-ANCA. La siguiente. ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué realmente me sirven estos anticuerpos? Sí sirven para el diagnóstico, sin duda alguna, cuando estamos ante un paciente con la sospecha. El tener ANCAs negativos no nos excluye para nada el que el paciente no pueda tener una vasculitis, porque de hecho el gol estándar para el diagnóstico de la vasculitis debiera ser la biopsia, pero también otra utilidad es que si tenemos un paciente que tenía ANCAs negativos y posteriormente entró en remisión y posteriormente tiene ANCAs positivos, podemos predecir que ese paciente tiene riesgo de recaída. Entonces sí están relacionados estos con la actividad de la enfermedad inmunológica, en este caso de la vasculitis. Y bueno, solamente para concluir les quiero comentar que en realidad los anticuerpos antinucleares, así como todas las especificidades, no se tratan solamente porque estén positivos. Hay que hacer la correlación clínica con el paciente. Es habitual que al consultorio lleguen pacientes por tener ANA positivo a un valor o a un título bajito, y no necesariamente eso indica que ese paciente tenga una enfermedad inmunológica. Si bien no podemos despreciarlos, pero hay que siempre hacer la correlación. Si el paciente tiene síntomas que sugieran enfermedad inmunológica u otra enfermedad y los títulos realmente son títulos elevados, entonces sí podemos estar hablando de algún trastorno inmunológico. Pero recordar que un buen porcentaje de la población tiene anticuerpos antinucleares positivos sin necesariamente tener ninguna enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguilar. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien en el auditorio se identifica, por favor, nombre y lugar de dónde viene. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Gutiérrez Noyola, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Doctora, preguntarle, ¿qué tan común es encontrar 2 o más patrones cuando hace uno diagnóstico? Ok. Sí pueden existir en un paciente que tiene ya un contexto inmunológico. Cuando nosotros solicitamos el primer estudio de tamizaje, que es la inmunofluorescencia indirecta, sí es factible encontrar más de un patrón. Y esto va a depender en ese momento de la actividad inmunológica que tenga el paciente, y también dependerá, que no lo mencioné en la plática, pero existen los síndromes de sobreposición. Hay pacientes que pueden tener un lupus y a su vez pueden tener algún síndrome de Sjögren de forma secundaria, o pacientes con AR con síndrome de Sjögren secundario. Entonces sí podemos llegar a tener diferentes patrones en un mismo paciente, y ahí hay que hacer la identificación. Si tenemos más de un patrón y pedimos las especificidades, hay que ver si esas especificidades corresponden a una sola enfermedad, por ejemplo en el caso del lupus, o bien estamos hablando de 2 entidades diferentes.
Perdón, lo que usted me comenta más bien es en relación a la enfermedad. Yo me refiero al patrón de fluorescencia, por ejemplo, en el caso de antinucleares. ¿Podemos tener dos o más patrones ahí visualmente en la observación? Sí, efectivamente, un paciente puede tener anticuerpos antinucleares y que nos reporten que tiene un patrón homogéneo, o bien puede tener en el mismo paciente otro patrón, un patrón moteado fino o un patrón moteado grueso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, doctora Cecilia Aguilar, muchas gracias. Laboratorio Ruiz le entrega un presente por su excelente ponencia. Muchas gracias.